Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida en nombre de Red Verde a este conversatorio en el marco del Día Mundial del RAE, una fecha muy importante para nosotros. Hoy traemos un bastante interesante, un tema muy interesante, que es por qué para Colombia son tan importantes los RAEs de refrigeración. El día de hoy tenemos invitados muy importantes. Tenemos a Nidia Pavón, ella es ingeniera química, especialista en manejo integrado del medio ambiente y con amplia experiencia en la formación, formulación, diseño, implementación y seguimiento de proyectos, políticas ambientales y en la gestión ambiental de procesos industriales y procesos de infraestructura. Actualmente se desempeña como profesional especializado en la Unidad Técnica de Ozono de Colombia, siendo responsable por la ejecución de planes, programas y proyectos de actualización tecnológica y de asistencia bilateral y multilateral relacionadas con las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. También tenemos a Edwin. Edwin Dixon es ingeniero químico y de alimentos, con maestría en ingeniería ambiental, con 15 años de experiencia en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos relacionados con la eliminación, reducción de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal en el sector de refrigeración y acondicionamiento de aire. En este momento se desempeña como profesional técnico especializado de la Unidad Técnica de Ozono del Ministerio del Medio Ambiente. Y por último tenemos a Miriam, era agrónoma con un MBA y más de 10 años de experiencia dirigiendo los postconsumos en Colombia. Actualmente es la directora ejecutiva de la Corporación para el Postconsumo de Electrodomésticos Red Verde. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. En el marco del conversatorio del día de hoy, vamos a empezar con Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Hola Néstor, buenos días, ingeniera Nidia, Hola, ingeniero Miriam. Edwin. ¿Cómo están a todos? Miriam, Buenos días. cuéntanos, Miriam, ¿qué son los RAE y cuál es la especial importancia de los RAE de refrigeración? Pues bueno, últimamente las personas que nos interesamos por temas ambientales, de sostenibilidad, empezamos a escuchar esa palabra RAE. ¿Pero qué es ese RAE? Es una sigla que significa residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y es que los aparatos que usamos, que los tenemos en nuestras casas, en nuestras empresas, que consumen energía o necesitan energía para funcionar, bien sea porque se conectan a la pared o porque usan una pila o cualquier fuente de poder, al final de su vida útil, cuando ya no los quieres, cuando ya no los usas o cuando ya cumplieron su ciclo de vida, se vuelven un residuo. Pero estos residuos, esto que ya no queremos, que ya no funciona, deben tener un manejo diferenciado. No pueden ir a la basura ordinaria, no pueden ir a la bolsa negra, sino tienen que tener un manejo ambientalmente adecuado. ¿Y es por qué? Porque estos RAEs, estos aparatos, estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen una función importantísima en el cuidado del planeta, porque tienen bien sea unos componentes que podemos volver a usar en economía circular, es decir, se vuelven materias primas porque tienen hierro o porque tienen aluminio, cobre, plástico, diferentes tipos de materiales que se deben recuperar y reincorporarlos para evitar que se nos aumente la presión en las fuentes, eh, por ejemplo, en las minas o en múltiples lugares donde se deben sacar materiales vírgenes, como el plástico o el aluminio, el hierro. Pero no es solamente esa fracción aprovechable. Estos aparatos tienen también para mejorar su desempeño y su funcionalidad unas sustancias, unos componentes que deben ser manejados de manera diferenciada, con cuidado, porque no pueden llegar a los rellenos sanitarios, no pueden llegar a los botaderos a cielo abierto y mucho menos a los ríos y a las fuentes de agua, a los usuarios, porque pueden contaminar o pueden contaminarnos el aire. Entonces, ahí es donde entidades como la Corporación Red Verde tenemos esa responsabilidad y es montemos todo un mecanismo para retomar esos aparatos eléctricos y electrónicos y llevarlos a unos
empresas con licencia ambiental que se llaman gestores ambientales. Ellos desensamblan y pueden separar de unas formas técnicas y profesionales muy estrictas para llegar y decir, bueno, esto lo mandamos a que sea materia prima de otro proceso, siderúrgico, plásticos o cualquier otro proceso. Pero esa fracción de manejo diferenciado tenemos que capturarlas, tenemos que darle un manejo ambientalmente adecuado para que no nos vayan a contaminar ni las aguas, ni los suelos, y mucho menos el aire. Eso es el RAE y esa es la importancia que tenemos que tener y la conciencia, la que invitamos a todas las personas, porque es un tema, si bien lleva muchos años en el país, en Colombia y en el mundo, sí es algo que la concientización ha sido lenta y necesitamos que todos entendamos por qué es importante que esos aparatos que yo ya descarto en mi casa, que ya no quiero, debo entregarlos a unos sistemas ambientalmente adecuados, que tengan todo un acompañamiento, una vigilancia y unos trabajos con el Ministerio de Ambiente, con todos los protocolos que se tienen en manejo ambiental y de sostenibilidad. Es eso, Néstor, básicamente. Muchas gracias, Miriam. Tú comentaste que la población en general tiene que entregarle o debería entregarle todos estos RAE a entes especializados. Entonces, surgiría la pregunta, ¿qué son los postconsumos? ¿Por qué los postconsumos son, digamos que las entidades adecuadas para que a la población y las empresas en general le entreguen estos desechos? ¿Por qué no con todos los demás actores que pasan por los barrios? Hemos visto que mucha gente recoge este tipo de materiales. ¿Cuál es la explicación? Pues mira, Néstor, hay una explicación que es muy, son muchas las razones que se tienen para entregarle a un postconsumo. Un postconsumo es un sistema que está organizado dentro de algo, una sombrilla mucho más grande que se llama la responsabilidad extendida del productor. Y es que los productores, que son los fabricantes, los que importan, los que fabrican, los que ponen en el mercado, ellos saben y cuidan muchísimo el diseño de un producto, también la distribución, la funcionalidad de estos productos, pero al final de la vida útil, cuando ya cumplieron su función, ese post-consumo, o sea, lo que pasa después de que me lo consumí, y esto aplica tanto para un yogurt como para una nevera o como para una pila, cualquier cosa. Cuando ya acabó esa vida útil, que ya lo consumí como consumidor, ¿cierto? Debe tener un manejo especial y el productor, quien conoce la funcionalidad de estos productos, dicen, oiga, tenemos una responsabilidad que se llama la REP, responsabilidad extendida del productor. ¿Y ellos qué dicen? Vamos a financiar, a establecer mecanismos que se llaman los programas postconsumo o los sistemas de recolección y gestión. Cualquiera de los dos nombres son muy comunes en el entorno en el que nosotros trabajamos. Y los productores en el marco de la REP dicen, mire, estos productos tienen estas características y deben ser manejados de esta forma. Entonces nosotros entramos como sistema, como un Red Verde, entramos a manejar esos residuos y esos residuos, esos post-consumo, les damos un manejo que tienen una vigilancia del Ministerio de Ambiente, de las corporaciones autónomas ambientales, que cumplen todos los protocolos a los que Colombia y el planeta se comprometen, como el Acuerdo de París, el Protocolo de Montreal, o sea, son acuerdos grandes que los cumplimos, ¿quiénes? Todos nosotros, todas las personas que vivimos en el planeta ponemos un poquito. Y para que eso se alinee, esos mega objetivos que tiene Colombia, que tiene el planeta, como el protocolo de Montreal o el Acuerdo de París, se, se cumplen a través de esa responsabilidad extendida del productor y lo que hacemos nosotros. Entonces, esa alinearse técnicamente para que cada uno de esos aparatos, de ese postconsumo, pueda ser manejado de manera adecuada y que cumpla con esos objetivos mega que tenemos en el planeta y que tenemos como Colombia, es donde entramos de una forma muy
rigurosa y estricta los sistemas de recolección y gestión. Nosotros le reportamos por eso al ANLA, le cumplimos metas al Ministerio de Ambiente y engranamos todos esos objetivos para que además se vuelva un mecanismo de innovación, de desarrollo, de nuevas alternativas en economía circular, en investigación, en nuevas tecnologías, y eso lo hacemos los sistemas. ¿Por qué entregar o vender o regalar o botar estos aparatos de cualquier manera no es lo adecuado? Porque corren el riesgo de que esos aparatos puedan recuperarse algunas materias primas. Sí, se puede recuperar algo de hierro, algunos metales, pero esas fracciones que pueden ser gases que nos contaminen el ambiente o que terminen sustancias en el suelo o en el agua, no hay ningún control. No se tiene esa garantía porque para eso las empresas que hacen el desensamble de estos aparatos tienen unas licencias ambientales que tienen un seguimiento por la autoridad ambiental muy estricta. Entonces ahí es donde se encadenan todas como el pasado, el presente y el futuro de lo que debe ser este manejo de los postconsumo. Eso lo hacemos nosotros porque nos encargamos tanto de esas fracciones aprovechables para que vuelvan otra vez a ser materia prima de algo, pero también asumimos la responsabilidad de las sustancias peligrosas o las sustancias que puedan tener un manejo particular o con un cuidado ambiental. Lo hacemos, lo reportamos al ministerio, nos vigilan las entidades, las autoridades ambientales y tenemos todo ese cuidado para que Colombia pueda reportar y decir si nosotros estamos cumpliendo nuestra parte de sostenibilidad, nuestra parte de cuidado ambiental, de cambio climático y todas estas otras cosas. Esa es mucho de la diferencia que tenemos nosotros, y es que promovemos también que se desarrollen nuevas alternativas. Si alguna sustancia, alguna fracción de un aparato tiene un manejo complicado, difícil, le damos el manejo ambientalmente adecuado de acuerdo a todos los lineamientos que tiene el Ministerio de Ambiente y los protocolos internacionales, pero también empezamos a desarrollar alternativas con diferentes aliados, con cooperación internacional, con la academia, con los institutos, de cómo volvemos eso que puede ser un problema como una alternativa de solución a futuro. Esa es la responsabilidad a la que nosotros nos comprometemos y a las que estamos obligadas por mandato del Ministerio de Ambiente, pero también por mandato de los productores. Muchas gracias, Miriam. Es bien interesante eso que tú comentas y que la gente sepa qué es un RAE. Entonces, según lo nombraste, un RAE es cualquier aparato que utilice la electricidad para funcionar, ya sea energía eléctrica directamente de la toma, baterías, inclusive hasta corrientes electromagnéticas o ondas electromagnéticas. Particularmente hay un RAE en especial, que es el que queremos hablar hoy, que tú comentaste ahora a lo último, y ese es la refrigeración. Es bien especial por una razón, tiene un componente que no tienen los demás, y tú lo mencionaste, son los gases refrigerantes. Nidia, ¿cómo estás? Nidia, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de recuperar los gases refrigerantes de las neveras viejas? Hola Néstor, buenos días y buenos días para todos. Nos alegra muchísimo que nos estén acompañando en esta jornada del día de hoy, en esta celebración tan importante que es el Día Internacional de los RAE. Bueno, sí, lo que tú decías es muy cierto y es que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos relacionados con equipos de refrigeración y acondicionamiento del aire son muy importantes y su gestión también pues implica algunas acciones especiales y diferenciadas. Eh, ¿Qué, digamos, está importante y de especial manejo en los equipos de refrigeración y de acondicionamiento de aire? Tenemos unos gases refrigerantes, como tú muy bien lo dijiste. Esos gases refrigerantes son unas sustancias químicas con una composición específica que tienen unas propiedades especiales que circulan y estas sustancias circulan a través de el circuito de refrigeración de los equipos, haciendo que
pues se pueda refrigerar o se pueda congelar, se pueda manejar la temperatura para poder conservar alimentos, vacunas. En el caso de acondicionamiento de aire, pues que se puedan podamos tener las condiciones en el aire ambiente adecuadas para poder pues tener diferentes espacios, bien sea en temas médicos o solamente para confort de los seres humanos. Los gases refrigerantes, entonces, estos ciertos gases refrigerantes, y en especial los que utilizamos en refrigeración y acondicionamiento del aire, son unas sustancias que tienen unas características que, si bien son muy buenas para poder cumplir con su función de refrigeración, tienen también unas características que los hacen que causen unos efectos dañinos en el ambiente. Tenemos problemas de agotamiento de la capa de ozono. Esos gases refrigerantes, al ser liberados, cuando no son manejados de manera adecuada, bien sea en las actividades de mantenimiento de los equipos o bien sea en lo que estamos hablando ahora, en la disposición, en la gestión ya final del equipo cuando el usuario lo descarta, pues estas sustancias son liberadas a la atmósfera y pueden causar dos efectos ambientales principales. Uno es el agotamiento de la capa de ozono, y otro es que contribuyen al calentamiento global. Para la primera problemática ambiental, aquí es muy importante mencionar, nosotros, mi colega Edwin y yo, somos de la Unidad Técnica Ozono. La Unidad Técnica Ozono pertenece a un grupo de trabajo de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y somos los encargados de llevar a cabo todas las acciones, de brindar asistencia técnica y acompañar todo el tema de políticas para el cumplimiento de Colombia frente al Protocolo de Montreal. Desde el 1994 trabajamos en la Unidad Técnica Ozono, precisamente velando por que Colombia pueda cumplir sus compromisos frente a este protocolo. ¿Y qué es este protocolo? Este protocolo es quizás el acuerdo ambiental multilateral más exitoso, que busca que todos los países tomemos acciones para poder reducir y eliminar el consumo de las sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Y cuál es esta problemática ambiental? Pues tenemos unas sustancias químicas que, al ser liberadas, van a la atmósfera y en la atmósfera causan unos efectos a las moléculas de ozono, que son unas moléculas muy especiales que están conformadas por 3 átomos de oxígeno y que en una parte específica de la atmósfera, que está ubicada más o menos hacia los 35 kilómetros de altura desde la troposfera, que es la superficie de la Tierra, podemos encontrar esta mayor concentración de estas moléculas de ozono, que, como les digo, están conformadas por 3 átomos de oxígeno, muy parecido al oxígeno que respiramos, que está formado por 2 átomos de oxígeno. Allí estas moléculas de ozono forman una capa, un escudo protector para la Tierra, para nuestro planeta, evitando que radiación dañina proveniente del Sol pues pueda filtrarse, pueda pasar y pueda causar efectos nocivos en la vida en el planeta. ¿Qué efectos nocivos puede causar? Pues puede causar cataratas en los ojos, llegando también a poder perder la vista, la ceguera, debilitamiento del sistema inmunológico. También podemos tener quemaduras en la piel por una sobreexposición a la radiación ultravioleta que pueden generar un cáncer de piel. Afecta a los cultivos, afecta hasta al eslabón básico de la cadena alimenticia, que es el fitoplancton. Digamos que tenemos múltiples efectos negativos de la incidencia de la radiación ultravioleta proveniente de, digamos, un tipo específico de esa radiación ultravioleta proveniente del Sol, que pueden afectar nuestro planeta si la capa de ozono no cumple su función, que es precisamente servir como ese filtro, ese escudo protector del planeta. Entonces, estos gases refrigerantes, que si no son bien manejados cuando se hacen las labores de desensamble de los equipos de refrigeración, pueden ir a la atmósfera y causar este efecto. Pero también pueden causar otro efecto, y es que son sustancias que tienen unos altos potenciales de calentamiento global y contribuyen precisamente al cambio climático. Entonces, esta es como la importancia desde el punto de vista ambiental de lo que son los gases refrigerantes y cómo pues contribuyen digamos, a generar problemas ambientales y también problemas en la salud, en la vida y en el planeta. Muchas gracias, Nidia. Entonces, básicamente ya sabemos qué son los gases refrigerantes y cuál es el impacto que tienen sobre nuestro país y en general sobre el mundo. Entonces, ya la pregunta es, bueno,
ya vimos qué estamos haciendo aquí en Colombia y el primer paso, lo comentó Miriam, es recolectar esos RAE que contienen esos gases, procesarlos y guardarlos o separarlos. Edwin, ¿cómo estás? Edwin, cuéntanos. Entonces, ¿qué se hace con ese gas? ¿Cómo a través de la UTU y de Red Verde generan la solución para tratar ese gas después? ¿Qué hacemos cuando lo recolectamos? Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos y todas que se encuentran conectados con nosotros el día de hoy, en este día tan especial. Un día para concientizarnos sobre todo este tema relacionado con los RAE, ¿no? Con un refrigerador. Entonces, Néstor, como lo comentó Miriam y como lo ha comentado Nidia, a raíz de todas estas características de peligrosidad que tiene un gas refrigerante, en Colombia existe un proyecto bastante interesante que lo que busca es tratar de que todos recuperemos ese gas refrigerante, no se libera a la atmósfera, lo recuperemos y lo valoricemos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de diferentes tipos de empresas o gestores que conforman este proyecto, que este proyecto es llamado a nivel internacional como un proyecto de recuperación, reciclaje y regeneración de gases refrigerantes, y que su principal objetivo es filtrar o purificar este gas refrigerante que recuperamos de todos estos RAEs, de acondicionadores de aire, de neveras, poder filtrarlo, purificarlo para volverlo a utilizar, reincorporarlos a ese ciclo de vida, reincorporarlos a estos sectores que utilizan este tipo de sustancia, este tipo de refrigerante, para poder utilizarlos nuevamente en nuestras actividades diarias, ¿no? Porque en todas partes utilizamos refrigeradores, utilizamos acondicionadores de aire para nuestro confort. Entonces este proyecto se conformó hace más de 10 años. Iniciamos con unos centros de regeneración que eran capaces de poder destilar el gas refrigerante, ¿sí? Y cuando hablo de destilar es un proceso donde yo separo todo el sucio o los contaminantes, lo purifico para volverlo a utilizar. Y poco a poco, después de crear estos centros de regeneración en Colombia, creamos unos centros de acopio que se encuentran en diferentes regiones del país. Y lo que tratamos es que estos centros de acopio recolecten el gas refrigerante en donde no existan centros de regeneración, para que estos gases que son recolectados por estos centros interactúen con los centros de regeneración para que sean purificados y destilados y utilizados nuevamente. El proyecto de la red RIRR o Recuperación, Reciclaje, Regeneración ya lleva más de 12 años trabajando en Colombia. Lleva más de 12 años reciclando, como se recicla un cartón o un plástico, así se reciclan los gases refrigerantes en el país. Reciclamos, purificamos para volver a reincorporar en el ciclo de vida. Entonces, uno de los principales objetivos que tenemos a nivel nacional desde la Unidad Técnica de Ozono y a través de Red Verde es poder valorizar este residuo, tratar de evitar las liberaciones a la atmósfera y reducir también de alguna forma su consumo, que eso nos ayuda mucho. Si utilizamos menos gases refrigerantes con esos potenciales de agotamiento de ozono, esos potenciales de calentamiento global, si utilizamos refrigerantes nuevos como tal, menos refrigerantes nuevos, vírgenes, como se les llama, pues mucho mejor. Estamos aplicando todo lo de la estrategia de economía circular. Estamos reutilizando nuevamente esos gases refrigerantes que están instalados y lo estamos nuevamente utilizando, y todo gas refrigerante se puede utilizar muchas veces, se puede limpiar y utilizar muchas veces, y estamos aplicando toda una estrategia de economía circular en el marco de todo lo que hacemos en la desintegración de un RAE, de un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Muchas gracias, Edwin. Edwin, y una duda que surge, tú estás hablando de la recuperación de gases y la regeneración de los gases. ¿Todos los gases se pueden regenerar? ¿Todos se pueden volver a utilizar? ¿Qué pasa con los que no? Sí, normalmente cuando se separa o se extrae ese gas refrigerante de una nevera, un acondicionador de aire, de un RAE como tal, de este tipo de residuos, lo que hacemos primero es analizar el gas refrigerante. Entonces tenemos unos equipos tipo analizadores infrarrojos capaces de poder identificar que en verdad ese gas refrigerante que estaba contenido en ese equipo lo podemos valorizar nuevamente. Entonces nos da como una serie de porcentajes, y ese porcentaje, nosotros con ese porcentaje orientamos cuál va a ser esa gestión ambientalmente adecuada. Entonces muchas veces casi todos los gases refrigerantes, si están en buenas condiciones,
en cuanto a la parte termodinámica, que es el mismo gas y no tiene una contaminación cruzada. Cuando hablo de contaminación cruzada, es que tal vez están mezclados varios gases en un solo equipo. Entonces, cuando yo tengo un buen gas que no tiene una contaminación cruzada, yo puedo llevarlo a regeneración, a esa valorización. Pero tal vez cuando ese gas refrigerante tiene algunas contaminaciones o está mezclado con otro tipo de gas refrigerante, nos toca llevarlo a destrucción. Entonces, en Colombia ya tenemos un proyecto, realizamos un proyecto de destrucción que ya está bastante adelantado y ya vamos a comenzar como a tratar térmicamente o a destruir térmicamente este tipo de residuos cuando no podemos valorizarlo. Es como esa estrategia final que tenemos, ¿no? Es el aprovechamiento energético o el tratamiento térmico ya de los gases refrigerantes que no podemos valorizar, que tienen contaminación cruzada, que no nos van a servir nuevamente en cualquier procedimiento termodinámico, en cualquier circuito de refrigeración, si nos toca llevarlo a esa estrategia final de destrucción. Y se hacen a través de unos hornos que tenemos en el país, un horno que tenemos aprobado en el país, capaz de generar esas temperaturas altas que necesitamos para poder destruir esos gases refrigerantes pues, y minimizar ese impacto ambiental que ocasionan actualmente. Qué bueno, Edwin. Me alegra mucho escuchar eso y qué bueno que en Colombia ya podemos darle un cierre a ese círculo de vida de los gases refrigerantes. Tenemos cómo recuperarlos, tenemos cómo tratarlos y en caso de que no, ya tenemos cómo destruirlos. Es decir, Colombia estaría cumpliendo con todo el ciclo de vida de estos gases. Qué buena noticia. Queríamos traerles hoy día este pequeño conversatorio, esta información tan importante para el Día Internacional del RAI y para Colombia en general, que ustedes conocieran este tema de los gases refrigerantes y de los RAEs de refrigeración en Colombia. Miriam, ¿tú quisieras comentar algunas palabras para despedir a nuestros internautas el día de hoy? Bueno, Néstor, no, muchas gracias. Yo creo que sí, con las palabras y las explicaciones que nos ha dado la ingeniera Nidia y el ingeniero Edwin, aprendimos mucho y como persona en mi casa, en mi hogar, yo me pregunto, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? O sea, ¿y qué papel logro hacer yo? Porque me interesa el cambio climático, me interesa proteger la capa de ozono, pero ¿y cómo lo hago? Y esa duda que nos surge a cada uno de nosotros y con esa intención de, bueno, ya sabemos que el país cuenta con capacidades, que el país cuenta con tecnología, cuenta con muchas empresas que están interesadas en invertir, en desarrollar tecnología para que se puedan dar este tratamiento de los gases y de las neveras, pues ahí es donde empezamos a ver por qué hoy, 14 de octubre, tenemos el Día Mundial del RAE. Y es que no solamente esas dudas las tenemos aquí en Colombia. Hay más de 50 países que estamos todos enlazados, trabajando de diferentes formas a través del WeForum, de Red Verde Identidades en todo el mundo, para generar esa conciencia. ¿Y esa conciencia qué es? Que si nosotros como consumidores, como empresas, no hacemos una entrega, una devolución de esos refrigeradores, de esas neveras, pues todo este proceso de la captura, de la selección, del almacenamiento y luego regeneración de gases, que es una noticia maravillosa porque uno sabe que existe el reciclaje del cartón, pero regenerar unos gases refrigerantes que no los vemos es una cosa realmente impactante. Y eso se tiene en Colombia, eso se puede hacer. Pero que necesitamos que las personas entreguen, que todos seamos cuidadosos con la capa de ozono, con el cambio climático. Hay una preocupación que siempre se está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío, está lloviendo mucho, se nos cambió el clima, se nos calentó el planeta. Pero bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Pues acá hay una cantidad de científicos, de técnicos trabajando para que todas estas soluciones se puedan implementar y crezcan cada vez más, pero necesitamos que en Colombia y en el resto del mundo, porque estamos enlazados y es tan importante que por eso se celebra el Día Mundial del RAE, se entreguen estos aparatos, se entreguen las neveras, esas neveras viejitas, esas neveras que merecen una buena vida posterior y bueno, y de paso el resto de aparatos eléctricos y electrónicos, pero
pero los gases refrigerantes, esas sustancias que nos pueden agotar la capa de ozono, tienen una solución, y es una solución que depende ya de nosotros para entregarlas, porque los científicos y los técnicos ya han hecho su parte y en Colombia tenemos todas las capacidades para la recolección, para el desensamble y la regeneración, el aprovechamiento y el tratamiento de estas sustancias agotadoras de la capa de ozono. Entonces, Néstor, yo creo que darle a todo el mundo, a todas las personas que nos están escuchando en su casa y se preocupan y dicen, ¿y yo qué? Pues es muy fácil, comuníquense que a través del Ministerio de Ambiente, de la Unidad Técnica de Ozono, de Red Verde, tenemos muchas alternativas, y en el mundo, si nos ven de otros países, seguramente en alguno de sus países hay soluciones complementarias que pues el planeta lo cuidamos aquí entre todos, y bueno, hay una parte científica, hay una parte técnica y hay una parte de voluntad de devolver estos aparatos. Muchísimas gracias, Nidia. Y ya para despedirnos, quiero darle las gracias, un especial agradecimiento a los ingenieros Nidia y Edwin y a la Unidad Técnica de Ozono por todo el apoyo que ha recibido Colombia en todos estos años, y que pues ese trabajo ojalá se mantenga por muchos años más. Muchísimas gracias y que estén muy bien, y a todos los que nos están viendo, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, Néstor, gracias. Gracias a Ingenieros, todos. Hasta luego. que estén muy bien.